Hola, soy Fernando Dodino y te invito a que veamos las expresiones lambda en Haskell. ¿Qué es cálculo lambda y por qué es tan importante para Haskell? El motor de reducción de expresiones que viene con Haskell está basado en el cálculo lambda, un sistema de reglas de transformación que diseñó Alonzo Church en 1937. Aquí vemos un ejemplo de la función identidad, donde lambda denota la función, que en realidad no tiene nombre. Luego separamos el argumento y el cuerpo de la función con un punto. En el ejemplo anterior definimos la función identidad como lambda x. Si yo le paso el valor 2, lo que ocurre es que hay una regla de sustitución que reemplaza x como variable libre a x2, variable ligada, para finalmente obtener como resultado final el 2. Un detalle interesante es que en cálculo lambda todas las funciones son de un parámetro. Esto quiere decir que si tenemos que modelar la suma de dos números en cálculo lambda, no podemos pensar en esta definición, sino más bien tenemos que hacerlo de esta otra manera, donde dado un x, lo que vamos a construir es una función que dado otro número lo sumará a x. ¿Cómo funciona esto cuando lo queremos aplicar? Si toda esta expresión recibe como parámetros 2 y 3, lo que hacemos es aplicar la regla de sustitución para x y para y respectivamente. Luego hacemos la suma y obtenemos el valor final. Ahora bien, ¿qué pasa si yo le paso un parámetro nada más a esta función de suma? Bueno, lo que termina pasando es que la regla de sustitución solo se aplica o bien a x o bien a y. Y lo que termino obteniendo es nada más ni nada menos que una función. Es decir, acá estamos viendo el origen de lo que es la aplicación parcial. ¿Cómo se implementa el cálculo lambda en Haskell? A partir de expresiones lambda, donde la lambda se reemplaza por la contrabarra y luego separamos los argumentos de la expresión lambda del cuerpo, es decir, lo que termina devolviendo dicha expresión, con una flecha con un guión simple. Y cuando antes dije argumentos, es porque las expresiones lambdas de Haskell admiten más de un argumento, a diferencia de las que teníamos en el cálculo lambda. Los separamos mediante espacios a los argumentos y la ventaja es que también contamos con aplicación parcial cuando definimos la suma de dos números, por ejemplo. Bueno, vamos a jugar un poquito con las expresiones lambda. Vamos a definir entonces una expresión lambda que suma dos números, número 1, número 2, y devolvemos número 1 más número 2. Le pasamos inicialmente 5 y 9 y nos devuelve 14. Si yo le paso 1, eso nos devuelve una función. Así que, buenísimo. Muy bien, ahora que hemos visto que funciona, vamos a construir nuestra función siguiente de esta manera. Como una lambda que suma dos números y asocia el primer número al valor 1. Es decir, siguiente es una función que dado un número me devuelve su siguiente. Entonces vamos a recargar aquí y hacemos map siguiente y esta lista de 1 a 5. Y nos devuelve la lista que va de 2 a 6. También podríamos tomar una definición de dado un número para una lambda, devolver el doble. Entonces, si lo aplicamos para esta lista de 1 a 5, nos devuelve el doble de cada uno de los elementos de esa lista. Ahora que conocimos a las lambdas, veamos para lo que no las vamos a usar. Si nosotros necesitamos generar una abstracción reutilizable, es decir, si necesitamos desde otras funciones llamar a una función común, la lambda no es nuestra alternativa principal, deberíamos usar una función auxiliar. Otra cosa que nos pasa es la lambda no tiene un nombre, entonces muy posiblemente no revele el objetivo que cumple si esa función es bastante intrincada, así que hay que tener en cuenta eso. A veces ayuda poner el nombre de una función para que se entienda mejor cuál es la finalidad que cumple. Y en este caso, cuando nosotros queremos filtrar los elementos pares de una lista de números, deberíamos ir por esta solución, filter even de la lista. Aquí, construir una lambda para únicamente llamar a la función no está aportando ningún valor en cuanto a diseño. Así que aquí no deberíamos usar una lambda para eso.
Y un tema importante, si estás en la cursada de paradigmas de programación, es que nosotros vamos a preferir soluciones que trabajen con composición y aplicación parcial antes que las expresiones lambdas. Por ejemplo, si tenemos que filtrar los clientes cuya deuda es mayor a 10.000, esta expresión lambda resuelve el requerimiento. No obstante, nosotros preferimos, dentro de la cursada, que trabajes con composición y aplicación parcial, construyendo así una nueva función. ¿Por qué? Principalmente porque aparecen dos conceptos en lugar de la expresión lambda, que es más similar a lo que vos conocés de otras cursadas, y además porque, bueno, esto implica cierto conocimiento de cómo funciona la aplicación parcial y la composición. Por el contrario, dada esta lista de tuplas, si yo quiero obtener una nueva lista con la sumatoria de los elementos de la tupla, puedo construir una lambda que, dado un elemento que es una tupla, me devuelva la sumatoria de el primero con el segundo. Eso, fíjense que me permite construir una función ad hoc. Es difícil que yo quiera reutilizarlo en otro contexto y me permite salir del paso del requerimiento muy rápidamente. Veremos un ejemplo donde las lambdas nos van a ayudar a salir del paso. Tenemos una estructura cliente que está basado en el nombre y en la deuda que mantienen con nosotros. Por otra parte, tenemos la lista de clientes y una función que nos dice si un cliente supera un determinado monto de deuda. Solo que la firma, es decir, la interfaz que tiene la función, nos dice que primero espera un cliente y luego un número para devolver finalmente un booleano. Si nosotros queremos filtrar a aquellos clientes que son muy morosos, iríamos seguramente por un filter de la deuda que supere los 100.000, porque ese es el valor que nos dieron nuestros usuarios, ¿sí? Pero tenemos un problema. Deuda supera, espera primero un cliente, con lo cual el problema que tenemos es que necesitaríamos que esto fuera así. ¿Sí? Y esto también necesitaríamos que fuera así. ¿Sí? Y el problema que ocurre cuando nosotros hacemos este cambio es que a veces no tenemos la potestad de cambiar el orden de los argumentos. O quizás hay otras funciones que esperan que el orden sea exactamente el que teníamos antes, ¿no? Primero el cliente y luego el número. Entonces no es tan fácil a veces cambiar. Si conoces la función de orden superior flip, sabes que justamente flip nos resuelve ese problema, ¿no? Porque toma una función de dos argumentos y lo que hace es aplicarlo en orden inverso. Otra variante con la que nosotros podemos trabajar es una lambda que nos sirva como función adaptadora. Es decir, dado que no podemos conectar la función deuda supera dentro del filter, utilizamos un adaptador como si fuera un adaptador de 3 patas a 2, en el cual recibimos un cliente y lo que vamos a hacer aquí es invocar a deuda supera pasándole primero al cliente y luego los 100.000 pesos. Y entonces ahora sí nosotros tenemos la posibilidad de hacer la llamada filter sin mayores inconvenientes. Y un uso bastante habitual que se da de las expresiones lambda es en conjunto con la función foldL, dado que, bueno, foldR permite trabajar más fácilmente funciones auxiliares mediante composición y aplicación parcial, pero en los ejemplos que vamos a resolver a continuación, vamos a ver cómo se integran muy bien foldL con expresiones lambda. Veamos aquí este ejemplo. Tenemos la data guitarra, de la cual sabemos la marca, el modelo, el año y la cantidad de cuerdas que tiene. Y el primer requerimiento que nos piden es conocer la cantidad total de cuerdas con las que contamos, dada esta lista de violas. Entonces, el total de cuerdas sería una función que, dada una lista de guitarras, nos tiene que devolver un número. La forma más simple con la que nosotros te recomendamos que lo resuelvas es el total de cuerdas de unas guitarras son la sumatoria de cuerdas de dichas guitarras. Es decir,
dado que tenemos una función cuerdas, aplicamos una función de orden superior SUMOF y eso nos devuelve el total de cuerdas. Y vos dirás, bueno, ¿qué tiene que ver esto con expresiones lambda? Bueno, vamos a resolverlo ahora utilizando expresiones lambda. Pero primero veamos cómo el total de cuerdas para las violas es 22. Muy bien, excelente. Vamos a bajar un poquito acá. ¿Sí? Acá podríamos trabajar con la notación point free o la eta reduction, ¿sí? Sin ningún problema, pero vamos a ir ahora a trabajar con fold L. Entonces, fold L necesita una semilla, la semilla es el elemento neutro de la suma, es decir, 0. Y ahora lo que necesitamos es definir una función que tiene dos parámetros, en el cual en el primero va inicialmente la semilla y luego va a ir cada uno de los valores intermedios hasta obtener el total de cuerda final, es decir, acá va el total de cuerdas. Y también vamos a recibir una guitarra. Y lo que vamos a hacer es sumarle al total las cuerdas de la guitarra. Por supuesto, estamos utilizando una lambda, aquí yo no lo usaría particularmente, bueno, pero es un caso donde si nos obligan a trabajar con fold L, bueno, es una razón válida para trabajar con lambdas. De nuevo, pidamos el total de cuerdas de las violas y sin ninguna sorpresa vemos que es 22. También te dejamos una variante más, ¿sí? Con fold R, donde, bueno, con fold R lo que nosotros tendríamos que hacer es trabajar con una lambda que justamente reciba primero la guitarra y luego el total. Es decir, acá sí podemos utilizar la composición de cuerdas con la sumatoria. No, porque cuerdas nos da un número y eso nos permite luego sumarlos. Entonces, de nuevo, refrescamos en la consola, pedimos el total de cuerdas y una vez más obtenemos el valor 22. Pero vamos a dejar la versión de las lambdas dado que estoy en el video de expresiones lambda. Y vamos a resolver como segundo requerimiento cuál es la guitarra más vieja. Es decir, aquella guitarra que tiene el año más chico. Entonces, guitarra más vieja va a recibir un conjunto de guitarras y lo vamos a resolver con fold L. La pregunta que podríamos hacernos acá es, ok, ¿y cuál sería la semilla? No podemos poner 0, no podemos poner cualquier guitarra porque tiene que ser alguna de las guitarras que nosotros tengamos. Entonces, una opción es que nosotros separemos la lista que nos pasan en cabeza y cola. Esto tiene una finalidad. No podemos obtener la guitarra más vieja si tenemos una lista vacía de guitarras. Entonces esto exige que al menos tengamos una guitarra. Entonces, ¿cuál será la semilla? Y la primera guitarra, ¿no? El primer elemento de esta lista, la cabeza, tiene que ser, en principio, la guitarra más vieja. Y después, ¿qué deberíamos hacer acá, ¿no? en el fold? Bien, en el fold vamos a construir una lambda que va a tener inicialmente como valor en guitarra 1 la semilla y sucesivamente irá teniendo la guitarra más vieja. Entonces, tenemos que comparar la guitarra 1, que por supuesto vamos a llamar a guitarra más vieja, con cada una de las guitarras que forman parte del resto de la lista, ¿no? De la cola de esa lista. ¿Qué tenemos que hacer acá? Bueno, tenemos que comparar, ¿no? Y para comparar, aquí vamos a usar algo que podría ser considerado sacrílego, ¿sí? Pero en realidad yo no lo considero tan mal, ¿no? Si lo que estamos haciendo es, necesitamos quedarnos con la guitarra que estamos recorriendo o bien con la guitarra más vieja. ¿Cómo sabemos si nos quedamos con una o con otra? Porque tenemos que comparar los años de la guitarra versus los años de la guitarra más vieja. ¿Sí? Entonces, si los años de la guitarra son menores que la de la guitarra más vieja, entonces me quedo con la guitarra en cuestión. Y si no,
será la guitarra más vieja la que todavía conserve ese rol. ¿Sí? Entonces, esta es la lambda que se termina construyendo, ¿no? Vamos a ir a una terminal, ejecutamos stack GHCI y vamos a pedir la guitarra más vieja de todas las violas. ¿Sí? Y nos da la Fender Stratocaster del año 71. Muy bien. ¿Sí? Si yo le cambio a esta Gibson Les Paul para que sea del año 66, fíjense cómo ahora reconoce a la Gibson Les Paul como la guitarra más vieja. Acabamos de ver cómo las expresiones lambdas nos permiten construir funciones ad hoc para resolver requerimientos. Las lambdas no son privativas de Haskell. Vas a encontrar implementaciones en Scala, Kotlin, Java, Ruby, en general en la mayoría de los lenguajes y en particular JavaScript no es la excepción. Vamos a estar aquí dentro de un navegador y vamos a definir una referencia a una función que nos permite sumar dos números. Por ejemplo, número y número 2, y en lugar de la flechita con un guión, vamos a hacer la flechita con el igual para separar aquí los argumentos del cuerpo de la función que nos devuelve número más número 2. Dentro de suma podemos invocar a dicha suma pasándole entre paréntesis los dos valores con los que queremos aplicarla. Fíjense acá que estamos haciendo suma para 5 y 2 y eso nos devuelve 7. Y de la misma manera podemos hacer suma de 5 y 6. ¿Qué pasa cuando queremos hacer suma de 2? Esto nos devuelve not a number, ¿sí? Porque la definición que nosotros hicimos para suma no admite aplicación parcial así como la tenemos definida. En cambio, bueno, si nosotros hacemos esta suma piola, que sea una función que espera un número y que devuelve una función que espera otro número y nos devuelve el número más número 2, eso es otra cosa, porque suma piola, por un lado, se puede aplicar pasándole primero un 4 y luego, dado que esto nos devuelve una función, la aplicamos nuevamente con 5 y eso nos devuelve 9. ¿Sí? Recordemos, suma piola de 4, eso nos devuelve una función. ¿Sí? Fíjense acá que nos está marcando que es una función. Si yo además la vuelvo a aplicar con 6, obtengo un valor. E incluso puedo hacer algo como esto, ¿no? Tengo una lista con los elementos de 1 a 5 y existe, de la misma manera que tenemos en Haskell, una función map a la cual podríamos aplicarle la suma piola de 1, es decir, pedirle el siguiente elemento de cada uno de los elementos de la lista, con lo cual construimos una lista 2, 3, 4, 5, 6. Y así llegamos al final de este video. Espero que lo hayas pasado lindo y nos vemos próximamente.